Calidad de carne de cerdo, entendiéndolo como un indicador directo de la excelencia en el proceso productivo. Este concepto es sumamente importante, ya que es fundamental entender que la cadena de valor de la carne de cerdo abarca desde la granja y hasta el consumidor final, y que cada eslabón, desde la genética hasta la distribución, es crucial, y la interacción entre ellos es esencial para garantizar la calidad del producto final, que es el que finalmente llega a la mesa del consumidor. En esta diapositiva se observa cuáles son los elementos que hacen a la calidad de la canal. Y se distribuyeron en 3 puntos que son la composición anatómica, la calidad del músculo y la calidad de la grasa, cada uno de ellos determinado por diversos factores. En el caso de la composición anatómica, hablamos de la proporción de músculo en relación a la grasa y la distribución que tiene esa grasa y el músculo en el cuerpo del animal. Con respecto a la calidad del músculo, hablamos de veteado, de terneza, de color, de consistencia, de capacidad de retención de agua. Muchos de estos elementos son organolépticos, es decir, que son captados a través del olfato, de la vista o del tacto del consumidor en este caso, ¿sí? Que en definitiva es quien nos marca qué es lo que quiere consumir. Y por otro lado, la calidad de la grasa determinada por factores como la consistencia, el color, perdón, y el aroma. Uno de los factores más importantes hoy en la determinación de la calidad de la carne es la calidad del músculo propiamente dicho, a través de elementos o factores como el veteado y la terneza. Estos puntos están altamente influidos por la grasa intramuscular, es decir, cómo está distribuida, qué tipo de grasa es y cómo está distribuida en el músculo. Por debajo del 3% de grasa intramuscular, la carne disminuye su calidad para consumo en fresco. ¿Por qué? Porque se supone que es cada vez menos tierna, ¿sí? Lo que pasa es que tiene que haber obviamente un equilibrio entre cantidad de grasa, calidad de músculo y disposición que tiene la grasa. Recordarán seguramente que antes, hace muchos años atrás, la carne de cerdo se depositaba no solo como tocino, sino que también la podíamos observar con facilidad como un veteado bien marcado entre las fibras musculares de la grasa entreverada con el músculo. Eso hoy no lo observamos. La carne de cerdo es muy magra, la grasa se deposita pura y exclusivamente a nivel de tocino, y esto hace que esta carne sea muy susceptible, cuando la cocinamos, a secarse, por lo que esto está asociado directamente a la terneza. Entonces, la genética, el mejoramiento genético ha apuntado tanto a estas condiciones que hemos llegado casi al punto de tener una carne excesivamente seca. Por lo que, bueno, obviamente eh, esto la condiciona en el momento de la cocina, ¿no? O sea, nos implica tener algunas precauciones extras. Acá podemos observar algunas de las características que identifican a una carne normal, ¿sí? A un músculo normal. Un color que ahí figura como normal, en realidad es ese color rojizo que no es ni excesivamente rojo, ni que tiende a irse hacia el oscuro, hacia el negro o hacia el rojo oscuro, ni excesivamente clara, con un pH a los 45 minutos de la matanza que es ligeramente ácida, con un pH a las 24 horas de la matanza que es aún un poco más ácida, pero dentro de ciertos niveles que son cercanos a la neutralidad, con una retención de agua buena, es decir, son grasas que no están chorreando líquidos, y una estabilidad bacteriana normal o adecuada, es decir, una carne que se conserva si las condiciones de guardado, congelamiento, frisado o refrigeración son las adecuadas, deberíamos tener una estabilidad bacteriana acorde, que puede ser como por supuesto, no deja de ser un producto perecedero,
pero que debería durar una determinada cantidad de días. Como mencioné al comienzo, de nada sirve que todos los aspectos a considerar a lo largo de la obtención de ese cerdo para faena han sido cuidados si posteriormente en el proceso de transporte, faena, comercialización, distribución no se tienen las precauciones necesarias para que esa carne llegue o conserve la calidad al momento de llegar al consumidor y ser consumida. Hay instancias que tienen que ver con la manipulación, tanto antes como después del sacrificio, que determinan la calidad final de la carne. Y que hay algunos parámetros que son elementales controlar, sobre todo luego del sacrificio, y que nos van a dar un indicio, son indicadores de que la carne ha sido manipulada con corrección y las cosas han sido hechas como tienen que ser. Estos parámetros son el pH y la temperatura, que algo ya mencionamos recién cuando vimos la tabla de lo que serían las características de una carne normal. Ahora vamos a pasar a ver cuáles serían las características de una carne que no es normal, sino que ha sufrido algún proceso de deterioro o alteración. Es importante saber que tras el sacrificio se desencadenan algunas reacciones químicas, dentro de las cuales la más significativa es la glucólisis anaeróbica post-mortem. Estas reservas de glucógeno que tiene el animal, a partir de la cual se produce esa glucólisis, son las que nos permite lograr un pH final adecuado que debe estabilizarse en forma lenta, debe realizarse en forma lenta y completa, es decir, esa glucólisis y ese descenso del pH de la carne debe realizarse en forma lenta y total. Si no ocurre alguno de estos dos elementos, que sea lento o que sea completa, tendremos carnes de mala calidad, que ya las vamos a ver ahora y las vamos a clasificar. Si tenemos que clasificar a las carnes de mala calidad, podríamos decir que existen dos más significativas, que son las carnes PSE y las carnes DFD. Estas letras hacen alusión a los términos en inglés. En el caso de las PSE son las carnes pálidas, blandas y exudativas, y las carnes DFD son las carnes oscuras, firmes y secas. En ambos casos han ocurrido procesos dentro de esas reacciones químicas que mencionaba recién, que no han sido los correctos, que no han sido los indicados, y se deben a diversas causas que vamos a tratar de ir explicando ahora. En el caso de las carnes PSE, existen factores que las pueden ocasionar, que pueden ser propios de la matanza o propios de los animales. En el próximo video profundizaremos en esto.